contigo por la invitación que tú nos has hecho, Señor, de poder presentarnos, Señor, a tu mesa para compartir, Señor, y para también, Señor, tener comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Estaba anoche repasando un poco lo que quería compartir en esta oportunidad y le decía a mi esposa que me reía cuando estaba leyendo todo esto, porque el Señor me dio una palabra de la cual yo le quiero compartir en esta tarde, que me hizo entender algunas cosas acerca del evangelio el cual nosotros vivimos, porque para nosotros no es una religión. Para nosotros el ser cristianos, el ser evangélicos no es una religión. Para nosotros debe de ser una vivencia, una experiencia con Dios, una vida diaria, un testimonio en el cual debemos mostrar. Y entonces empecé a ver algunas cosas que me llamaron mucho la atención y que yo quiero compartirle. Por ejemplo, usted se recuerda que en el Nuevo y el Antiguo Testamento están divididos porque se dio un hecho, se dio algo que en el antiguo tiempo, usted se recuerda que desde el momento en el que los sacerdotes en el libro de Malaquías decidieron no obedecer la voz de Dios, el Señor dejó de hablarles. Pasaron 425 años aproximadamente, algunos dicen 430, 420, 400, pero dejémoslo en 425 años, que el Señor no les habló hasta que entonces vino Juan el Bautista. Y entonces él empieza a predicar y empieza a traer un evangelio, pero era un evangelio el cual, hermano, no era tan fácil de entender por mucha gente, incluso que cuando él está predicando acerca del arrepentimiento y del bautismo, se le acercan aquellos fariseos que también querían bautizarse, y entonces en aquel momento Juan los discierne y les dice: ustedes víboras. Y les empieza a hablar quién les enseñó a escapar del juicio que vendrá, porque lo veían de esa manera, como una forma de escapar, como una forma, algo que los iba a librar a ellos de algo. Pero lo cierto era que el evangelio que Juan el Bautista estaba predicando era un evangelio de arrepentimiento. Y entonces nosotros hemos estado entendiendo que el arrepentimiento procede de un cambio de mente. Cuando la gente cambia su manera de pensar, entonces va a cambiar su manera de actuar. Hoy mucha gente no ha tenido un arrepentimiento genuino porque no han querido cambiar su manera de pensar. Entonces piensan siempre igual. Y entonces empecé a entender algunas cosas que me llamaron mucho la atención, y veo que el evangelio se ha venido pregonando, hermano. El mensaje de salvación se ha venido pregonando desde ya hace muchos años. Incluso cuando yo empecé a ver la primera vez que se predicó un mensaje de salvación, yo no sé si usted se ha puesto a pensar cuándo fue la primera vez que se predicó un mensaje de salvación en la Biblia. Le pregunto, ¿usted ha leído la Biblia? ¿Cuándo se recuerda usted que se predicó un mensaje de salvación? En el tiempo de Noé. Noé se levanta para predicar un mensaje de salvación y viene a predicarle a aquella generación que, en la cual Dios ya no quería nada con ellos. Y entonces sucede que cuando él pasaba predicando, el loco Noé pasó predicando. Nosotros podemos ver, hermano, por medio de las escrituras, que no se salvó ni uno. ¿Cuántos se salvaron? 8. Ahora yo le pregunto, ¿será que no fue eficaz la predicación de Noé? Porque solo 8 se salvaron. Uno se podría poner a pensar, y entonces empezó mi mente a maquinar algo, y el Señor me empezó a hablar ahí. ¿Sabe qué pasó? Era que Dios no estaba contento con la tierra, con la generación. Él estaba totalmente decepcionado del hombre. Y entonces él vio a Noé
pero cuando él ve a Noé, él pensó no solamente en Noé, sino que pensó en toda su familia. Y desde que antes el Señor le hablara, porque Dios no es un Dios de improvisos, hermano, Dios no improvisa. Dios lo tiene todo fríamente calculado, dijo el Chapulín Colorado. Así lo tiene el Señor. Entonces él no vino, bueno, entonces vamos a ver quiénes se salvan. Él ya sabía cuántos se iban a salvar. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Dios dijo, ¿sabe qué? Por si habrá alguno que se quiera arrepentir, vamos a poner a predicar a Noé. Pero él ya sabía que solo Noé y su familia se iban a salvar. Y claro, los animales, pero hablando de las personas, ningún otro se salvó. Entonces no podríamos, hermanos, pensar, yo decía, bueno, algunos podrán pensar, bueno, entonces la predicación de Noé no fue efectiva. Claro que sí fue efectiva, porque ahora cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, dice que la predicación de Noé, a causa de lo que Noé predicó, condenó ahora a este mundo. Sí funcionó. Dios lo tenía todo planeado, pero dijo, en ese momento, en Génesis capítulo 6, no, solo 8 voy a salvar. Pero por si habrá alguno que de repente decida cambiar su manera de pensar, porque ellos decían, bueno, si nunca ha llovido. Y entonces el Evangelio salvó 8 personas. Pero luego usted se recuerda de otro hombre de Dios, hermano, que al final no quería nada. Él no quería ir, ni siquiera ir a predicar. Jonás no quería ir. Usted sabe que desde el principio a él, hermano, lo habían mandado a Nínive y él agarra para Tarsis. No quería nada, él no quería ni siquiera predicar. Pero Dios le había dado una palabra para ese pueblo, y la palabra era que él tenía que ir a predicar, que había salvación y que iba a haber, hermano, para ellos un tiempo mejor, siempre y cuando cambiaran su manera de pensar. Era un mensaje de salvación que venía para la ciudad, para esa ciudad de Nínive. Al final nosotros sabemos que se salvaron todos. Se salvaron todos. Y entonces Jonás se tiene que decirle, Señor, si yo ya sabía que se iban a salvar. Ahora bien, ¿será que la predicación, en qué diferenció? Si usted se pusiera a pensar en un momento, ¿cuál fue la diferencia entre el mensaje de Jonás y el mensaje de Noé? Los dos eran verdad. Sí, pero Nínive no tenía ninguna escapatoria. Nínive, si no se arrepiente, Nínive será destruido. Nínive será destruido. Algo pasó, porque entonces la gente cambió. Algo pasó que hasta el loro, hermano, tuvo que meterse en ayuno. ¿Quién les dijo a ellos que ayunaran? Si Jonás no les fue a decir que ayunaran. Ay, hermano, claro, pero entonces algo pasó aquí. Y algo pasó aquí. Y entonces la gente, wow. Si no lo hacemos, definitivamente, de plano que ellos habían leído Génesis capítulo 6. Los de Nínive habían leído Génesis capítulo 6. Dijeron, no, si el Señor destruyó toda una generación después de que hubo un hombre que estuvo predicando. ¿Cuántos años pasó Noé predicando? ¿Y cuántos años, y cuánto tiempo pasó predicando Jonás? ¿Cuánto tiempo le llevó a Noé construir su arca? 120 años pasó Noé predicándoles. 120 años. Y la gente no quiso cambiar su manera de pensar. ¿Cuánto tiempo pasó predicando Jonás? 40 días. Y se salvó toda una generación. Entonces yo quiero que usted note, porque lo quiero llevar a algo, pero bien importante, hermano. El evangelio es efectivo. Definitivamente el evangelio es efectivo.
porque es verdad, es verdad. Pero entonces yo tengo que entender que algo Dios tendrá que hacer. Y mire, y como Dios es un Dios que planifica, Dios es un Dios soberano, hermano, Él tiene el control de toda la situación. Es que el evangelio, mire, yo por eso digo, a la gente le podemos pasar predicando 120 años, pero si no está en el plan de Dios, así usted se ponga de cabeza y pase, llegue la vejez, y esa gente no se va a convertir. Pero puede haber alguien a la que usted le haya empezado a predicar en 40 días. Y hermano, mire esa gente, cómo terminó la gente de Nínive. ¿Cómo terminó la gente de Nínive? Entonces el evangelio es efectivo. El evangelio es efectivo. Y yo le estoy hablando de dos predicadores, pero hermano, en la Biblia, claro que hay más predicadores en la Biblia, pero que se le hayan convertido. Veamos nosotros a Jonás, es el mayor evangelista, y así lo hemos visto, pues. Entonces eso pasó en el Antiguo Testamento. Ahora resulta que aparecen otros predicadores en el Nuevo Testamento. La cosa no, el evangelio no cambió. El evangelio seguía siendo el mismo. No cambió. Pero algunas cosas pasaron que hicieron, hermano, que hicieron cambiar a la gente su perspectiva con respecto a las palabras que salían, que la gente predicaba. Entonces el Señor me estaba llevando. Fíjese que en realidad, y yo le voy a ser honesto, el tema que yo traía hoy era el engaño. Y yo estaba preparando mi tema que se llamaba el engaño. Y Dios lo sabe, yo por eso me reía, porque decía: Señor, ¿cómo tú haces las cosas? Porque me cambia todo, hermano. Anoche. Y entonces yo le quiero hablar en esta tarde acerca de esta palabra, el querugma del último tiempo. Sí, sí, wow, ¿y eso qué será? ¿Con qué se come?, diría usted. Y esa es la palabrita, querugma. Querugma, y el Señor recalcaba en esa querugma. Yo estaba buscando el significado de engaño, y el Señor me llevó acá. ¿Sabe qué estaba buscando yo? Y porque no es la prédica de hoy, pero de todas maneras, para que no se sienta mal el tema, que no hablamos nada de él, vamos a decir algo. Yo me daba cuenta que el engaño más grande que pudo tener la gente en el tiempo de Jesús vino a causa de los propios líderes. Y hoy se vuelve a repetir lo mismo, porque en vez de ser los líderes encargados de mostrar el camino, son los que están llevando al pueblo por un camino equivocado. Y entonces empecé a buscar eso, hermano. Pero entonces el Señor me llevó a esta palabra, el querugma del último tiempo. Y entonces yo empecé, para que entendamos un poco, a buscar esto. Querugma es una palabra griega que viene del 2782. Mire pues, dice: denota un mensaje, una predicación, la sustancia de lo predicado en contraste al acto de la predicación. En el diccionario Vine, si usted lo quiere buscar. Pero la palabra querigma, porque así se dice, querigma, etimológicamente, el diccionario de teología dice esto: etimológicamente significa proclama o declaración. Ahí ya le di la base. Si usted quiere, lo investiga. Pero dice el diccionario de teología con respecto a querigma, y es aquí donde yo voy a empezar a predicar. El querigma no es la palabra que ilustre, que explique, desarrolle una doctrina, sino que es la palabra que habla y que da testimonio. Es la palabra que descubre, interpela e inquieta
hasta lograr que algo ocurra en quien la escucha. Yo le puedo traer a usted una predicación muy linda, pero si no lleva el querugma, no va a pasar nada. Se quedó en una predicación, en una palabra que yo traté de ilustrarle. Pero el evangelio, permítame decirle, hermano, el evangelio que tuvo efecto en los tiempos de los apóstoles, en el tiempo del Nuevo Testamento, que hizo que mucha gente se convirtiera, llevaba querugma. Ahora, mire pues, el querugma llevaba como fin 4 cosas importantes. ¿Qué encerra el querugma? ¿Por qué la palabra querugma? Nosotros en español diríamos proclama, predicación, ya lo dijo el diccionario, eso es. Pero en realidad un querugma tenía que llevar por lo menos 4 cosas súper importantes en el mensaje. Y eso era que tenía que hablar de la cruz, tenía que hablar de la muerte y resurrección y exaltación de Cristo. 4 cosas. Si no tenía esas 4, no era un querugma. Podía ser otra predicación, podría ser una palabra, pero si no llevaba nada que tenía que ver con la cruz, nada que ver con la muerte y resurrección, ni con la ascensión de Cristo, no era un querugma. El mensaje, la proclama, la predicación que hoy nosotros debemos de entregar y debemos de dar, tiene que tener el querugma o el querigma. No es una palabra, mire, yo me metí a estudiar esto y no se lo pude poner todo, pero el querigma no es la palabra ilustre que explique o que desarrolle una doctrina. Mire, no es un logos. El querugma no es un logos. ¿Cuánta gente, oradores, se podrían parar aquí al frente y recitarle a usted la Biblia de pe a pa, hablarle, pero son oradores, pero no hay un querugma? No han entendido lo que es la cruz, no han entendido lo que es la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. No lo han entendido de esa manera. Entonces yo empecé a buscar esto, hermano, y me encontraba con 4 predicaciones, 4 en la Biblia, que tuvieron un resultado estupendo, hermano, porque llevaban implícitas el querugma. Y ese es el mensaje o querugma que hoy debemos de predicar. Si yo no le hablo de la cruz, yo no estoy en nada. El mensaje de la cruz, dice la Biblia, que es poderoso, hermano, pero que el enemigo se ha levantado y hay enemigos de la cruz hoy. Pero solo hablar de la cruz es un tema. Pero otra de las cosas que me llamó la atención es que el mensaje querugma es un mensaje confrontativo, es un mensaje no ilustrativo como se lo pudiéramos poner acá, bonito, adornado. No, el mensaje que predicaron, yo encontré 4 mensajes así, hermano, y yo me reía porque decía, tremenda esta gente, hermano. ¿Sabe cómo el mensaje de hoy en día, es por eso le puse el querugma del último tiempo, tendrá efecto? Es que lleve esas 4 cosas. Mi mensaje debe llevar esas 4 cosas, o por lo menos tener un conocimiento de esas 4 cosas, creer en esas 4 cosas, haber tenido una experiencia con eso. Y entonces a diferencia de las predicaciones del Antiguo Testamento que nosotros podemos ver y que usted y yo ya platicamos, de Noé, está la predicación de Jonás, hermano. Mire, la conversión del pueblo de Dios en el momento que Elías se para en el monte Carmelo, hermano, pues eso fue tremendo. Pero la predicación de aquel tiempo a la de este tiempo llevaba ese querugma que no había en el antiguo tiempo. Y era tan efectivo.
Era tan efectivo ese querubín. Entonces yo quiero darle los 4 ejemplos que yo encontré en la Biblia. Empezando por este. Hechos capítulo 2 y versículo 14. Usted se recuerda muy bien de ese pasaje. Aquí hubo un traslape, hubo un evento extraordinario. Pero el evento que se dio, yo quiero que usted sea consciente que el evento que se dio en Hechos capítulo 2, que todos nosotros conocemos, ¿cuál fue ese evento, hermano? El Pentecostés. Se dio el Pentecostés. Pero ese mensaje del Pentecostés ya se había predicado, ¿o no? ¿Verdad que ya se había predicado? Ahora, ¿por qué no dio efecto en la gente que predicó entonces cuando Joel les predicó? Porque ese era el mensaje. Nosotros hablamos aquí ahora, hermano, y decimos, el mensaje es para los que vinieron. Cuando en aquel momento profetizó Joel con respecto a este evento que iba a suceder en Hechos capítulo 2, en ese mensaje, mucha gente, al igual que hoy, a veces hablamos, dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos. Y hay gente que no cree al mensaje, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Y posiblemente Joel predicó de que vendrían en el último tiempo y esto iba a pasar, hermano, el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne y van a empezar a hablar en lenguas, vendría el Espíritu Santo sobre ellos, pero mucha gente no lo creyó. Pero ahora, en Hechos 2, viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces dice acá en Hechos capítulo 2 y versículo 14, usted sabe lo que sucedió, que mucha gente que estaba ahí, al igual que en el tiempo de Joel, empezaron a criticar. Empezaron a criticar. Mire, hoy encontramos gente dentro de la iglesia, hermano, perdóneme que se lo diga, dentro de las iglesias, que solo van para criticar lo que el pastor predica. No recibe. Para ellos no es algo, hermano, que les llame la atención. Y ya le dije lo que decía el querugma. Es una predicación, es una proclama que no solamente, hermano, va a inquietar a la gente, sino que lo va a llevar a querer hacer lo que se está predicando. Pero entonces dice acá en Hechos capítulo 2 y versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido entre vosotros, sea conocido esto a vosotros, y prestad atención a mis palabras. Ahora usted va a ir a su casa y usted va a leer lo demás. Yo terminé de leer esto y me fui a la cama y le digo a mi esposa: te voy a leer un mensaje que el Señor me dio. Y le leí el mensaje que Pedro les declaró. Yo no me tardé ni siquiera 5 minutos en hablarle del mensaje. Pero ¿sabe qué fue lo que Pedro les vino a hablar? De un hombre, y les estaba diciendo a los de Judea, los judíos, que Pilatos ya lo había dado libre, pero que ustedes lo mataron. Ay, hermano, les empezó a restregar en su cara a los judíos de lo que habían hecho. Y empezó a hablar. Entonces, ¿sabe qué me llamó la atención? Porque era un mensaje confrontativo. Ahí fácil pudieron agarrarlo a pedradas, hermanos, si lo hicieron con otros. Pero estaba Pedro ahí parado, hermano, haciéndoles y predicándoles Pedro. Y entonces les dijo: ¿saben qué, señores? Muy bien, ustedes están criticando. Tuvo que alzar la voz. Momento, me van a escuchar lo que les tengo que decir. Y pum, el Señor le da. Y viene el querugma y les empieza a hablar de la cruz.
Les empezó a hablar de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Hasta el día en que el Señor se lo tuvo que llevar, habla de la exaltación, del momento en el cual de la ascensión el Señor se lo lleva. Puso los 4 elementos importantes en una predicación. Y entonces, hermano, miren esta predicación tan hermosa que este hombre dio, que algunos posiblemente los golpeó, algunos posiblemente se sintieron ofendidos. Porque en otras palabras les dijo asesinos. Ustedes lo mataron. Si ya Pilatos lo había declarado libre, ya Pilatos había dicho que él no quería ya nada, pero ustedes pidieron que lo mataran, porque gritaban: crucifíquenle. Hermano. Y entonces empieza en ese momentito Pedro a hacerles una recopilación resumida. Porque léalo usted, si es el mensaje de Pedro. Pero me llama la atención que en el versículo 37 al 41 dice: al oír esto, oiga lo que causó el mensaje querugma. Compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Por tanto, como el Señor nuestro Dios llame. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ay, hermano, si no fue bonito el mensaje de Pedro. Léalo, no fue bonito el mensaje de Pedro. El mensaje de Pedro fue para restregarles en la cara a la gente de lo que habían hecho. Pero había pasado un evento, había habido un evento, algo especial, algo Dios había hecho, hermano. Había traído el derramamiento de su Espíritu Santo sobre aquella gente. Y ahora se para uno ahí que trajo un querugma, un mensaje de parte de Dios, con esas 4 cosas. Con esas 4 cosas. El evangelio de este último tiempo debe llevar querugma, 4 cosas. Enseñarle a la gente acerca de la cruz. Le vamos a tener que enseñar a la gente que Cristo murió, pero que también así resucitó. Y que el Señor Jesús fue exaltado y que fue a los cielos. Mire, no está muerto. Eso hay que enseñarle a la gente. Cristo no está muerto. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, esperando el momento, hermano, en el cual Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por la novia, por nosotros. Pero a la gente hay que hablarle de este mensaje. Cuando usted les habla de este mensaje, cuando hablamos de esto, hermano, y mire, por eso el coro tan lindo que enseñábamos hoy. Yo no entiendo cómo un pecador, hermano, como yo, tú tuviste que dar todo por mí. No teníamos nosotros nada, pero vino el mensaje, vino el querugma de Dios sobre nosotros. Entendimos que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él tuvo que morir, pero también resucitó y fue llevado a los cielos. Y eso nos hizo a nosotros compungirnos como esta gente. Mire, al oírlo, compungidos.
de corazón dijeron a Pedro y a los demás hermanos: ¿qué haremos? Pero vea la eficacia. 3,000 almas se convirtieron. Y el mensaje no era ni siquiera bonito, no era ni siquiera, hermano, algo llamativo, por decirlo de esa manera. Pero hablar de la cruz y hablar de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, hermano, es hablar del poder de Dios. Y el evangelio es poder de Dios. Eso dijo Pablo. Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquellos que creen. Pero ellos entendían que sus predicaciones tenían que llevar estas cosas. Hechos capítulo 3 y versículo 13. Aquí sucedió algo muy interesante también. Antes de Pedro una vez más pararse a hablar, se había dado algo tremendo. Había un cojo que desde hace muchos años estaba a la puerta de una iglesia. Y vienen, hermano, y sucede el milagro, y aquel hombre empieza a saltar, y la gente se quedaba admirada de lo que estaba pasando. No entendía. Una vez más Pedro se para en el pórtico de Salomón y trae un mensaje. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, el cual vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Lea hasta el versículo 26 y se va a dar cuenta de la predicación de Pedro. Pero ahí una vez más los encaró y les habló de la cruz, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo. 4 cosas, léalo bien ese mensaje. 4, del versículo 13 al versículo 26 habla de esas 4 cosas. Había un querubá. Los hombres, hermano, tenían en su boca, pero yo me ponía a pensar, bueno, pero Pedro lo vivió, Pedro estuvo ahí, Pedro se dio cuenta de todo, Pedro supo. Y ese mensaje que predicaron, ese mensaje glorioso que Pedro en ese momento dio, hermano, después de haber levantado al cojo o al que estaba pidiendo limosnas en la puerta de la Hermosa, hermano, mire, se dio algo tremendo. Aprovechaban la oportunidad. Era gente que no despreciaba la oportunidad para levantarse y para proclamar el evangelio de Cristo, siempre y cuando llevara las 4 cosas esenciales. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros debemos de salir y predicar el evangelio, hablarle a la gente del evangelio, pero recuerde que para que el evangelio tenga efecto, tenemos que recalcarle a la gente acerca de la cruz, acerca de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Ese es un querugma. Y usted ya se dio cuenta que ese mensaje en Hechos capítulo 2 hizo que se convirtieran 3,000 gentes. Pero ahora está Pedro aquí en Hechos 3 hablando, y les empieza a hablar Pedro, hermano. Su siervo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, a pesar de que él había resuelto ya soltarlo, y ustedes lo entregaron. Confrontándolos, confrontando a la gente. Hoy ya no se trata, hermano, de estarle dando tanta vuelta al asunto. Mire, hermano, el tiempo es final, Cristo pronto viene, y a la gente no se le puede andar engañando con tanta vuelta, hermano. ¿Para qué vamos a andarle con tanta vuelta? Hay que enseñarles, hay que hablarles acerca de lo que Cristo hizo en la cruz.
Y eso va a hacer que la gente cambie su manera de pensar. Recordando siempre que dentro del plan de Dios, hermano, ya están los que deben de estar o los que deberían de estar. Dios sabe cuántos van a ser los salvos. Y Él se está deteniendo hasta que el último entre. O sea que Él sabe quiénes son los salvos. Pero vea el resultado de este mensaje. Hechos 4. En Hechos 3 Él empezó a predicar hasta el versículo 26. Pero cuando yo veo entonces Hechos 4:1 dice: mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hermano, les echaron la mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Pero mire de lo que estaban hablando. Ellos hablaron de la cruz, hablaron de la muerte y de la resurrección. Hablaban de que el Señor se había ido y el Señor, porque ellos lo vieron, ellos estuvieron. Lea ese pasaje y dice: y nosotros estuvimos ahí cuando Él resucitó y nos vino a ministrar. Está hablando Pedro. 3,000, ahora ya iban por 5,000. Ya iban 5,000. Mire qué efectivo el querugma. Ya no nos andemos con tantos rodeos, hermano. En el evangelio, mire, sí, qué bonito que le podamos traer a usted una presentación y que le podamos ilustrar la palabra, pero si yo no se la explico, pero si no hay una explicación, si no hay una revelación de lo que estamos leyendo o de lo que se está mostrando, ¿de qué sirve? No hay querugma. Entonces acá fue efectivo. Una vez más Pedro habla. Y aquí ya lleva 2 mensajes Pedro. Y los 2 confrontando a la gente. Y los 2 restregándoles en la cara a la gente a aquel momento que ellos habían sido los que habían entregado a Cristo Jesús. Aquí mismo lo dice: si ya Pilatos había decretado dejarlo libre, pero ustedes pidieron que lo crucificaran. Tercer mensaje de Pedro. Aquí se recuerda dónde estaba Pedro. Dice aquí: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ay, hermano, este mensaje del versículo 34 al 43 fue uno de los mensajes, mire, que ni Pedro se imaginaba que iba a pasar. Había un hombre, centurión Cornelio, que el Señor se le aparece por medio de un ángel, le habla y le dice que se fuera a Jope, porque resulta que en Jope ahí estaba Pedro. Pero hermano, si Pedro estaba en Jope no porque él quisiera estar, sino que a Pedro lo llevaron a Jope porque ahí resucitó a Dorcas. Y entonces Pedro se fue a quedar hospedado ahí. Y entonces el Señor dice: bueno, ahora hay que hablarle a Pedro. Ve y tráete a Pedro. Pero Pedro había entendido que el mensaje, que Dios lo había llamado a él para predicarle a los judíos.
Y que la salvación, eso en un momento pensó Pedro, que la salvación era solo para los judíos, que el trato de Dios era para los judíos. Pero resulta que en la casa de Cornelio no solamente habían judíos, se metieron gentiles. Y ahí estaban en la casa de Cornelio, y entonces viene Pedro y empieza a hablarles, y una vez más les trae un mensaje querugma. Léalo en su casa. Este es el tercer mensaje de Pedro. Y les habla acerca de la muerte, les habla de la cruz, les habla de la muerte, de la resurrección, y les habla de la ascensión, hermano. Y entonces dice en el versículo 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Mire qué mensaje. Lee el mensaje. ¿Cuánto se pudo tardar Pedro en predicarles? No fueron 120 años, no fueron 40 días, fue en un momento que el Señor lo llevó a Pedro a la casa de Cornelio y ¡pum!, lanzó un mensaje, hermano. La gente se quedó asombrada de lo que pasaba, porque Pedro todavía estaba hablando el mensaje y la gente empezó a hablar en lenguas. El mensaje de Pedro no fue el bautismo con Espíritu Santo. Les repito, el mensaje no fue el bautismo con Espíritu Santo. El mensaje que Pedro estaba predicando fue un mensaje que hablaba de la cruz, hablaba del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y de lo que Él había hecho, de su amor tan grande por nosotros, hermano. Y eso es lo que hoy nosotros predicamos, pero no con palabras, sino con hechos. Porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vale, eso es lo que está diciendo el mensaje carugma o querugma o querigma. Es este: cruz, muerte, resurrección y ascensión. Aquí está todo. Este es el mensaje querugma que mucha gente hoy desprecia, porque no es solo palabra, son hechos. Son hechos. Yo no puedo predicar un querugma, yo no puedo venir a hablar acerca de la cruz, yo no puedo venir a hablar acerca de la muerte y la resurrección de Cristo si yo estoy menospreciando esto. Y hay gente que menosprecia la mesa del Señor. ¿Cómo pues pueden hablar? Y por eso la gente, hermano, mire, la gente lo que podrá hacerlos tal vez es apedrearlos. Pero cuando hay un querugma de parte de Dios, una palabra de parte de Dios que lleva implícito estas cosas, la gente se va a quedar compungida. Mucha gente va a recibir el bautismo con Espíritu Santo mientras usted todavía esté hablando, mientras todavía estamos predicando. La gente recibe el bautismo con Espíritu Santo. Y aquí Pedro y los que iban con él se quedaron asombrados. No es que el evangelio no funcione. El evangelio funciona. El evangelio es efectivo. El evangelio es poder. El problema es que lo que nosotros estamos haciendo que estamos trayendo no es un mensaje querugma, es un mensaje ilustre, es un mensaje bonito, es un mensaje que adorna a la gente, que no se preocupe, que usted de todas maneras, el que es salvo siempre es salvo. Usted siga pecando, vaya, fume, pégale a su mujer, haga lo que quiera, pero de todas maneras usted se va a salvar. ¿Quién dice?
Pero la iglesia no le, ay hermano, no prediquemos eso. No hablemos del infierno porque entonces la gente se va a poner mal y se van a querer en la iglesia. No hermano, no se van. Si no se le fueron a esta gente. Los metieron presos. Pero la gente quería que ellos se quedaran ahí, que siguieran predicando. Estaban asombrados. Pero ¿cuál fue la diferencia del mensaje de Pedro al mensaje de Juan el Bautista? ¿Acaso Juan el Bautista no había empezado a predicar? ¿Acaso no ya se había levantado Apolos? ¿Acaso no había estado Jesús, el mismo Jesús predicando? Pero ¿por qué ahora sí la gente recibía? Mismo Jesús les dijo: esta gente me sigue solo porque quieren saciarse el estómago, porque tienen hambre, pero realmente ellos no quieren nada. Pero ahora el mensaje que traían estos hombres, hermano, era un mensaje de poder, era un mensaje de gloria, era un mensaje que mire, pasaban las cosas sin que ellos lo pidieran. Y acá estaban en la casa de Cornelio, y entonces mire, inmediatamente se los llevaron a bautizarlos. El Señor nos dio la oportunidad de ir al río Jordán con mi esposa en este viaje, y estuvimos ahí en las aguas donde Jesús se bautizó. Hermano, ese es un evento glorioso, pero esa es la historia. Pero ¿va a creer usted que gente queriéndose bautizar en el río Jordán? ¿Qué diferencia hace las aguas del Jordán a las aguas de una pileta que lo metan usted aquí? La diferencia no la hace el agua. La diferencia lo hace aquí en el corazón, el Espíritu Santo, en la mente de nosotros, hermano. Por eso es que no es que el bautismo no sea efectivo. No es que el evangelio no sea efectivo, sino es que la gente no ha querido cambiar su manera de pensar. Y entonces, ¿sabe qué decía nuestro apóstol? El que la gente quiera bautizarse en el Jordán me está diciendo a mí que ellos están menospreciando el bautismo de otros. No porque yo me haya bautizado en una piscina sea menos salvo que el que se bautizó en el río Jordán. ¿O sí? ¿O usted todavía piensa así? Les venden, ese negocio, les venden las batas, hasta una su botellita del agua del río Jordán le venden. ¿Y qué me sirve a mí el agua? Perdóneme. Pues si el agua no me va a salvar. Pero estos acá, Pedro entendió y dijo: no, y estos ya están bautizados con el Espíritu Santo, ya vino el don de lenguas. ¿Qué impide que ahora haya agua y que lo llevemos a bautizar a estos de una vez? ¿Qué tus 6 meses de que hablarles del bautismo? ¿Qué es esto, hermano? Nada, si el evangelio, y miren lo que les predicaron el querubma, no era ese. Pero solo el hecho de hablarle de la cruz a alguien, solo el hecho de hablarle de la muerte y la resurrección de Cristo, si es de los salvos, si es de los salvables, ahí va a caer. Por eso es que usted no se sienta mal. Y eso es lo que el Señor me llevaba a entender a mí, hermano. Porque usted dirá: hermano, pero si he pasado predicándole a unos 120 años, pasó Noé predicando y ninguno se salvó. No porque usted no es porque el evangelio, la palabra que usted esté llevando no tenga efecto. Mucha gente se pregunta: Señor, ¿seré yo? Tal vez sea usted, pero en la mayoría de los casos no es usted, sino que posiblemente no es el tiempo para esa persona. No es el momento. Dios sabe, Dios tiene su plan. Tal vez es necesario que toque fondo, tal vez es necesario que llegue al momento de que a la destrucción y ahí empiece a reconocer como el pródigo que hay un mensaje de salvación. Usted no se preocupe, pero eso sí, predique el evangelio, enseñe el evangelio, hablemos del evangelio, de la cruz, de la muerte, de la resurrección. No se quede sin predicar. Porque vemos el otro caso que hablamos. Jonás ni siquiera quería ir. Ayer al revés, Jonás no quería y la gente sí estaba preparada.
A veces somos nosotros los que no queremos ir. Hermano, lo que pasa es que no quiere. Bien quiere, lo que pasa es que usted no quiere ir. Y así estamos ahora. Pero cuando el evangelio lleva querugma, 4 cosas. Cuando el mensaje que se predica lleva 4 cosas, tiene que ser efectivo, hermano. Porque el sacrificio en la cruz fue efectivo. Si no, dígamelo usted que está aquí presente. El mensaje de la cruz fue efectivo. Y resulta que estos hombres ahora son bautizados en Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y son bautizados en agua también. Pero lo tremendo acá es que le pidieron que se quedaran, mire, algunos otros días, porque querían seguir oyendo. Había un hambre, aquellos querían seguir siendo llenos de eso, hermano. Qué lindo cuando usted encuentra gente así, como que se lo quieren comer a usted. Y mire, y eso es bíblico, que se lo quieran comer. Porque acaso no nosotros estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Usted se está comiendo a Cristo aquí. Y Él dijo que cosas mayores que las que Él había hecho íbamos a hacer nosotros. El hermano José Luis testificaba acerca del árbol que iba a servir. Las hojas del árbol iban a servir para la sanidad de las naciones y para la sanidad de mucha gente, que el Señor le mostró. Pero ¿quiénes son esas hojas? Nosotros. Usted tiene que comérselo a usted. Usted tiene que dar frutos. Y entonces vendrá el amado a probar de su dulce fruto. Entonces no tiene que comérselo a usted. Pero el mensaje queruma es poderoso. Entonces yo le hablo aquí de Pedro, porque Pedro, hermano, y los demás discípulos, y mire, aquí hay muchas cosas, muchos otros mensajes. Por ejemplo, el mensaje de Esteban. Ay, hermano, con la única diferencia de Pedro es que a Esteban lo apedrearon. Pero estaba Esteban, hermano, siendo apedreado, y levantó su mirada al cielo, y ahí estaba viendo él con sus ojos al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Los cielos se le abrieron a Esteban. Su recompensa ya después ya no quedó en Esteban, ya quedó en la gente. Pero él entregó su mensaje. Pero note que aquí Pedro, hermano, que sí es cierto, aquellos hombres, mire, aquellos hombres, los de la circuncisión, se quedaron asombrados de lo que estaba pasando. Pero cuando ustedes leen, y aquí ya van 3 mensajes, lea los mensajes, no eran largos. Yo siempre le he dicho, no por largo el mensaje va a ser más bendecido. 2, 3 palabras, pero bien dadas, y tocan el corazón de la gente. Y a veces hablamos nosotros, y a veces estamos predicando, y hay gente que se siente incómoda, que hermano, esa es la palabra que te está confrontando. Si acaso no era eso lo que Pedro hacía, pues ustedes lo mataron, ustedes son los culpables. Yo estuve ahí cuando ya Pilatos había dicho que se fueran, pero ustedes pedían que crucificaran a alguien. Híjole, hermano, mire, ese mensajito de estos hombres era tremendo. Pero ahora en Hechos 13 hay otro personaje, y este es el que me llama a mí la atención. Mire, yo entiendo el mensaje de Pedro, lindo, glorioso los mensajes de Pedro, pero Pedro estuvo ahí, a diferencia de este, que él no vivió las cosas. Pero mire, dice acá, Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Pero ¿sabe qué había pasado? Y eso a veces, hermano, suelen suceder cosas como las que le sucedían a Pablo. Pablo llegó con Bernabé y se sentó
a oír lo que los expertos de la ley hablaban. Lee el contexto. Y ahí estaba Pablo, mire, sentado. Estaba en Antioquía. Terminaron de hablar los que tenían que hablar, los sabelotodo, que tenían una palabra pero no tenían querugma. Y entonces dijeron: ¿habrá alguien aquí que quiera hablar? Y Pablo no despreció la oportunidad. Pablo era de aquellos como usted tal vez en la escuela, ¿verdad? Cuando querían dar una respuesta, yo sé, yo. Y Pablo ya estaba queriendo levantar la mano. Pablo quería hablar. ¿Hay alguien aquí que tenga unas palabras? Fue el error más grande que pudieron haber hecho estas gentes. Darle el tiempo a Pablo. Yo dijo Pablo, yo quiero decir algo, señores. Y Pablo se suelta un querugma, hermano. Tremendo lo de Pablo. Y entonces aquellos que sabían todo supuestamente quedaron: ¿y qué vamos a hacer? Porque nos vino a alborotar la gente. Yo me imagino aquel servicio todo ceremonial de los seduceos, de los fariseos, de los que estaban ahí en ese momento, hermano, oficiando un servicio. Y de repente, como a veces le preguntamos a usted, ¿verdad? ¿Hay alguno que quiera dar una opinión? Ay, Dios mío, hermano, si hubiera estado Pablo, yo no digo eso. Pablo desbarató el mensaje de aquella gente. Y ¡pum!, se para Pablo. Y entonces Pablo les dice: señores, hombres de Israel. Y mire lo lindo de esto, porque allá a la par estaba Bernabé. Y dijo Bernabé: ¿y qué irá a decir este hombre? Porque mire, lo lindo de todo esto es que Pablo tampoco estaba esperando su tirito. A él le dieron la oportunidad y no la desaprovechó. Como mucha gente va a la iglesia a ver si le dan el púlpito para predicar. Usted no vaya a la iglesia porque le den el púlpito, usted vaya a la iglesia por buscar palabra de Dios, la verdad. Y si le dan tiempo, pues gloria a Dios, aproveche usted para tirar su mensaje. Pero si no, no. Si no, no, esté tranquilo. Porque hay gente que se enoja. Llegué a la iglesia y ni siquiera me dijeron que pasara a orar por las ofrendas, que ya querían las ofrendas, hermano. Yo conozco pastores que se enojan porque no los ponen ni siquiera a administrar las ofrendas en una actividad de pastores. Pero Pablo no. Pablo estaba ahí sentado con Bernabé como cualquiera que llegaba a oír a otros. Y entonces dijeron: ¿alguien quiere hablar? Pablo se levantó y haciendo señal con la mano. Educado Pablo, ¿verdad? Educado Pablo. Señores, pido la palabra. Muy bien, tú levantaste la mano. Sí, ¿qué es lo que tienes que decir, Pablo? Y se lanza un mensajazo Pablo, hermano. Versículo 16 al 41, cuando usted lo lee en Hechos capítulo 13. Ese mensaje tan tremendo que dice en el versículo 42: al salir Pablo y Bernabé, oiga que y ahora ya ok, nos despedimos, señores, el mensaje fue entregado, nos vamos. Salió Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. ¿De qué cosas estaban predicando? Pues ¿cuál fue el mensaje de Pablo? Muerte, cruz, muerte, resurrección y ascensión. Querugma. Y le rogaban que se quedaran. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír las palabras del Señor. Casi toda la ciudad de Antioquía había llegado
para oír lo que Pablo tenía que decir. Hermano. Ahora yo le pregunto, ¿Pablo no se esperaba esto? Pero entregó un mensaje, un querugma, entregó un mensaje hablando de la cruz, entregó un mensaje hablando de Cristo, y la gente se quedó asombrada. Pero los que estaban ahí, sábelo todo, los que estaban enseñando en la sinagoga, ¿por qué a ellos no? ¿Por qué no funcionaba con ellos? ¿Y por qué así con Pablo? Porque había una diferente unción, había una unción, algo espiritual en ellos, en Pedro, en Pablo, de los que les estoy hablando. Pero yo encontré esos cuatro mensajes que enseñaban de esto. Y el quinto es algo glorioso, hermano. El quinto mensaje que yo encuentro en la Biblia hablando de esto, representando la cruz, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, es este. Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Entonces, no era lo que había en la palabra. El querugma no era lo que había en la palabra, en la letra, sino lo espiritual que estaba tras la letra. Porque lo espiritual tiene fuerza, tiene poder. Entonces yo escribí algo acá. La diferencia entre una predicación y un querugma es lo espiritual, es la unción. La diferencia lo va a hacer la unción con que tú presentas el mensaje. No es la palabra. No es la palabra. Si la palabra no la podemos cambiar, la palabra está ahí. Pero cuando se habla con unción, cuando la palabra se entrega con unción, las cosas van a tener que cambiar, porque el ambiente cambia, porque la atmósfera cambia, porque ahí está Cristo. Entonces a la gente necesitamos presentarles el mensaje de Cristo, el mensaje que usted y yo tenemos que llevar, y por eso le titulé el mensaje del último tiempo. Es un mensaje querugma, es un mensaje que va a cautivar, es un mensaje que va a llegar al corazón, es un mensaje, hermano, que encierra estas cuatro cosas. ¿Cómo las presentó Pedro y cómo las presentó Pablo? Pero igual el mensaje tuvo su mismo efecto. Por eso podríamos pensar que porque Pedro estuvo con Jesús, porque Pedro oyó todo lo que el Señor habló, porque Pedro estuvo con Jesús en su ministerio, Pablo no, pero Pablo el Señor se lo reveló y la unción fue la misma. Hechos capítulo 22 me parece que es, hermano. Sucede otro, mire que a Pedro lo estaban esperando para enjuiciarlo, y Pedro se para ante los que estaban listos para enjuiciarlo y les empieza a hablar del evangelio. Estaban esperando al emperador Félix, me parece que es, no me recuerdo muy bien los nombres de los que estaban esperando, y entonces le hablan y le dice: Pablo, ese mensaje tuyo por poco me persuade. ¿Quién es tu mensaje de Agripa? Lo estaban oyendo a Pablo predicar, hermano. Estaba Pablo entregando el mensaje y esa gente estaba pero con ganas.
El mensaje de hoy debe de ser un mensaje con unción. No te preocupes de la mucha letra. No te preocupes, hermano, tanto de cómo lo vas a ilustrar, sino preocúpate que lleve estos cuatro elementos: cruz, muerte, resurrección y ascensión. Quiero 4 puntos importantes. Háblale a la gente, explícale lo de la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Por qué la cruz? ¿Qué pasó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasó cuando resucitó? ¿Y qué pasó cuando el Señor fue ascendido a los cielos? Porque entonces les dijo: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces yo les voy a enviar al Consolador. Entonces, ¿por qué era necesario que Él se fuera? Porque esas 4 cosas, hermano, nos van a llevar a hablar de otras cosas, de otros temas, y la gente se va a quedar. Por eso era que seguían a Pedro, por eso seguían a Pablo, porque no se conformaron solo a ir con la cruz. Bueno, ¿qué hay detrás de la cruz? ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué hay detrás de la resurrección? Pero era gente que anhelaba comer, era gente que quería oír ese mensaje, no se querían quedar solamente con eso, basta. Querían más. Y nos vamos a dar cuenta de lo efectivo que es el evangelio. Pero usted tiene que predicar el evangelio. Usted tiene que predicar el evangelio. ¿Ha estado usted predicando el evangelio? No me levante la mano. ¿Ha estado usted predicando el evangelio? Hemos estado saliendo, hemos estado pregonando el evangelio. O ya se desanimó porque resulta que la gente no se convierte. Mire, perdóneme, hermano, pero Noé no se desanimó. 120 años. Claro que me imagino que en la mente de Noé pudo haber pasado: esta gente de veras que no quieren nada con Dios. Mire, hermano, yo me quedo a veces sorprendido de las cosas con que la gente sale hablando después. Porque nosotros nos encontramos hablándoles del evangelio, entregando un mensaje, y venimos orando, pidiendo por ellos, pero de repente los oímos hablar y nos salen con unas cosas, hermano, feas. Digo yo, como que por aquí les entró y por aquí salió. Entonces uno llega el momento que posiblemente quedemos, no sé, Señor, entonces ¿qué estará pasando, Señor? Pues si yo predico, pues si yo hablo, y mira que la gente no hace caso. No se preocupe, usted entregue el mensaje, que lleve unción, que lleve querugma, entregue ese mensaje, deje que al final Dios tendrá el trato. Dios sabe cuándo los va a llevar, si son de los salvables. El mensaje que Jesús decía era que Él venía para que todos llegaran al arrepentimiento y que ninguno se perdiera. Ese fue el mensaje. Claro, pero ¿acaso no se perdió el hijo de perdición? Se perdió. Judas se perdió. Entonces usted va a decir: ya vio, entonces a Jesús también se le perdió uno. No, pues que si Él ya estaba predestinado para eso. ¿Usted sabe qué debe de hacer usted? Bueno, entregamos el mensaje acá, gloria a Dios. Pero no, hermano, que mire que yo aquí, que yo, bueno, vamos con, no se desanime, busque otro. Ya llegará el tiempo para uno, ya llegará el tiempo para el otro. Pero necesitamos hablar de la cruz, necesitamos hablar de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Un mensaje querugma. Y aquí está este mensaje hoy. Hoy usted va a tomar de esto y usted se va a llevar ese mensaje. Predíquelo, predíquelo. Pero la gente que no quiere esto,
porque dice que lo hagamos en memoria de Él. Eso es lo que dijo Él, hacer esto en memoria de mí. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pablo que tenía que enseñar, que cuando nosotros participáramos de esto lo hacíamos en memoria de Él. Entonces yo puedo entender que el que no participa de esto está menospreciando el mensaje. Menospreciando el mensaje de salvación. Y no se lo tengo que decir yo, está en la Biblia y mucha gente lo sabe, pero aquellos que menospreciaron el mensaje de Noé todavía están en cárceles, en los lugares intermedios, en el infierno, esperando el momento en el que sean juzgados. Que aunque Jesús les fue a predicar, pero todavía están esperando. Porque el mensaje es poder, hermano. Porque el mensaje es verdad. Entonces no se desanime, no se desanime. Sigamos predicando el evangelio. Vamos a seguir predicando el evangelio. Hoy más que nunca tenemos que entregar un mensaje querugma. Mire, ya dejemos tanta cosa a un lado. ¿Crees en la cruz? Amén. ¿Crees en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús? Amén. ¿Crees que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre? Amén. Salvo. 4 cosas importantes. Entonces hoy vamos a participar de estos elementos y yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie. El querugma no es lo que se encuentra en la palabra, no es la letra, sino lo que hay en lo espiritual, que da fuerza, poder, y hace la diferencia entre la palabra y el querugma. Una predicación con efecto. Eso es lo que debemos hacer. Así que yo le quiero invitar a que prepare su corazón, a que prepare su vida. Hoy vamos a participar de estos elementos: el pan, el vino, que representan la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso también representa muerte y resurrección. Y si hubo muerte, hubo cruz. Un mensaje implícito en la Santa Cena. Un querugma implícito en la Santa Cena, del cual hoy nosotros, hermanos, podemos tomar, del cual hoy podemos participar. Pero cada uno será responsable de este mensaje. Seremos responsables del mensaje que hoy el Señor está trayendo para nuestra vida. Y si me hace favor de llamar a los hermanos, por favor, para que ministremos. Mis hermanas que están encargadas, por favor, también si pasan. Y vamos a orar. Vamos a bendecir estos elementos. Pero también usted en esta tarde, que un día recibió este mensaje y que un día usted lo entendió, que un día se hizo rema en su corazón, hoy lo hagamos en memoria de Él una vez más. Vamos a orar y usted prepare su corazón, por favor. Pablo enseñaba y decía que nosotros no podemos acercarnos a la mesa del Señor así por así, que es necesario que examinemos nuestro corazón, que examinemos qué es lo que hemos estado haciendo, qué es lo que hemos estado hablando, qué es lo que estamos predicando, enseñando.
Es tiempo de recapacitar, es un tiempo de reflexionar. La iglesia necesita un mensaje querugma, un mensaje que confronte, un mensaje que llame la atención, un mensaje, hermano, que cautive el corazón. Eso necesitamos hoy. Eso necesitamos. Y usted que vino a esta casa, y usted que vino en esta tarde, no importa cuántos seamos, muchos deberían de estar acá, hoy no están. Pero el mensaje ya fue dado, el mensaje ya fue entregado, y cada uno tendrá que ser responsable de las palabras que han oído. Porque eso le dijeron a aquella gente, ustedes estaban ahí. Cuando se habló, cuando se dijo lo que iba a pasar, nadie creyó. Hoy usted será responsable de ese mensaje. Y tenemos hoy frente a nosotros algo sumamente importante, lo cual no podemos menospreciar. Es la mesa del Señor. Los elementos que hoy nosotros vamos a participar son parte de este evangelio que nosotros recibimos. Son parte del mensaje, de la predicación que recibimos en nuestro corazón, que lo aceptamos y que trajo para nosotros bendición y ha traído para nosotros, hermano, cosas increíbles. Hay poder en la sangre de Cristo, pero también hay poder en el cuerpo de Cristo Jesús. Cada vez que estos dos elementos se hacen parte de nosotros, hermano, cosas gloriosas suceden. Pero con esto estamos haciendo memoria de la muerte, de la cruz, de la muerte, de la resurrección y también de la exaltación de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde por este mensaje, Señor, que yo sé que tú pusiste en mi corazón. Gracias, Señor, porque no soy yo, Señor, sino eres tú hablando hoy, Señor, al corazón de tu pueblo. Hemos llegado a la última recta, Señor, la recta final, en la cual, Señor, habrá distinción entre los que han oído un querugma y los que se han quedado nada más con la letra. Habrá distinción entre los que son salvos y los que no son salvos. En esta tarde, Señor, te estamos agradecidos por la invitación a tu mesa. Que estos elementos, Señor, que son parte del mensaje que hoy predicamos, hagan su efecto en nuestras vidas, Señor. Yo bendigo, Señor, el pan, bendigo la copa, Señor, el vino, que tú dejaste como señal para nosotros, Señor. Una señal de un nuevo pacto, el cual, Señor, hoy nosotros, Señor, conmemoramos. El cual hoy nosotros, Señor, traemos, Señor, al presente. Agradecidos, Señor, por todo lo que tú hiciste. Padre, por favor, examina, Señor, nuestros corazones y permite que tu Espíritu Santo redarguya. Que ninguno se quede sin participar, Señor, de los que han de participar en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Podemos pasar, hermanos? Y mientras mis hermanos pasan, mientras los hermanos pasan y nosotros cantamos, usted examine su corazón. Examinemos nuestro corazón en esta tarde. Siendo un pecador, diste a la cruz por mí.
todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, Diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. porque tu amor es alto, Es profundo y es ancho, sobrenatural, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, en cada clavo que traspasó tu cuerpo, lo hacías por mí, tú pensabas en mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. En cada espina que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Gracias, 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 Señor, por tu amor para con nosotros. Yo le quiero invitar a que tome su pan en su mano y después de haber examinado nuestro corazón y después de haber hecho una reflexión a nuestra vida, hoy vamos a bendecir este pan. Es parte del mensaje que recibimos, que no es palabras, son hechos, porque no se ha quedado nada más como un logos, sino que se ha hecho un rema en nosotros. El pan y el vino que muchas veces hemos participado y que muchas veces hemos tomado, de alguna manera ha estado haciendo su efecto. De alguna manera ha estado trabajando en nosotros. Y por eso hoy, Señor, una vez más te estamos agradecidos, porque pudiéndonos rechazar, nos abrazaste, Señor. Porque conociendo nuestros errores, no, Señor, te quedaste con nada. Gracias, Señor, porque mostraste tu amor en la cruz. Un amor, Señor, incomparable. Y que gracias a ese sacrificio hoy nosotros estamos acá. Hoy venimos delante de ti, Señor, bendiciendo el pan. Este pan, Señor, que representa tu cuerpo que fue partido, Señor. Representa, Señor, tu cuerpo partido, del cual, Señor, nosotros también fuimos responsables
de alguna manera, Señor, de lo que pasó. Pero hoy, Señor, te damos gracias porque nos permitiste y porque nos diste el privilegio, Señor, de venir delante de ti, Señor, arrepentidos, cambiando nuestra manera de pensar y reconociéndote a ti como nuestro Salvador. Padre, bendecimos este pan en el nombre de Jesús y participamos de él. Participemos todos. Tome su copa. El vino representa la sangre de Cristo. Él fue llevado a la cruz y que en medio de todo lo que se decía, hubo uno que hirió su costado y que de su costado salió sangre, pero también salió agua. Y hoy nosotros venimos haciendo memoria de aquella sangre que se derramó en la cruz. Fue suficiente para borrar nuestros pecados, para limpiarnos, para redimirnos. Porque ya no habrá otro sacrificio. Porque ya no será entregado el Hijo de Dios. Y hoy nosotros, Señor, venimos delante de ti reconociéndote como nuestro único Salvador. Gracias por tu sangre, Señor, que vertió de tu costado. Hoy hacemos memoria de tu sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, con un corazón humilde y con un corazón agradecido, Señor. Padre Celestial, gracias por este nuevo pacto, del cual hoy, Señor, somos partícipes. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Participemos todos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, dele gracias. Démosle gracias al Señor. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor. Dele gracias. Dele gracias. Ahí donde está. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Que tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Que tu amor es alto. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de poder estar en tu casa para participar de estos elementos, Señor, pero también por la bendición que nos has dado, Señor, de glorificar tu nombre. Gracias por el mensaje, Señor, de tu palabra para nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, venimos diciéndote una vez más, Señor, hasta la próxima, Señor, en la cual, Señor, si no es aquí en la tierra, estaremos participando contigo ahí en los cielos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu pueblo.
Gracias, Señor, por cada uno de los presentes, Señor. Oramos, Señor, por los ausentes. Pedimos, Señor, que tú los toques, que tú, Señor, pongas tu mano sobre ellos, Señor. Trae, Señor, sanidad, trae liberación en el nombre de Jesús, Señor. Que haya un pueblo, Señor, que te busque. Padre, que haya un pueblo que se entregue totalmente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta tarde por este servicio tan hermoso, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te bendecimos, Señor, y a ti sea dada toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Padre Celestial. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Despidámonos diciéndole, Señor, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, sí, Señor, y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por este servicio. Gracias, Señor, por la bendición que has traído a nuestras vidas. Ahora, Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiendo, Señor, que por favor nos lleves a casa con paz y con bendición. Que el enemigo no robe la bendición que hoy tú nos has dado. Pon paz en nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que envíes tus ángeles que acampen alrededor nuestro. Que tú, Señor, te encargues que nuestra vida, Señor, cumpla el propósito para el cual tú nos llamaste. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Llévanos a nuestros hogares con tu bendición, Señor. Y que esta semana, Señor, esta nueva semana que hoy iniciamos, Señor, sea de bendición, Señor. Sea, Padre, de ver cosas gloriosas, cosas hermosas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y el pueblo de Dios dice amén